Devocional 26 de enero, 1 Corintios 1, 26, 27, tu vocación. A pesar de su humilde procedencia, ahora en el cristianismo su condición delante de Dios era completamente diferente. Pero no porque ellos tuvieran algo extraordinario de que jactarse, sino porque Dios en su infinita misericordia había querido bendecirlos, tal y como lo hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. Una vez más, Pablo contrasta aquello que el hombre aprecia con lo que Dios ofrece. A los ojos del mundo Dios se complace en escoger a aquellos que a los ojos de los hombres son los más despreciables y viles de este mundo, con el objetivo de mostrar en ellos su gloria. Escogió a Abraham, un hombre de 75 años, con una esposa estéril, para convertirlo en el padre de una gran nación. Escogió a Moisés, un hombre de 80 años, que se encontraba olvidado en Madián, apacentando las ovejas de su suegro, para convertirlo en el gran legislador y profeta que Israel jamás volvió a tener. Eligió a David, el más insignificante de todos sus hermanos, para convertirlo en el mejor rey que Israel ha tenido. Y finalmente, escogió a sus apóstoles, hombres sin educación y de humilde condición, para convertirlos en los predicadores de su evangelio, y así confundir a los sabios y fuertes de este mundo. Esto es lo que hace precioso el evangelio, el cual convierte a hombres y mujeres que a los ojos del mundo son insignificantes e incluso despreciables, y los exalta por medio de su gracia. Sin embargo, esto no significa que deben jactarse de esto, porque todo lo bueno que tienen lo han recibido, y no de ser por su gracia no sería nada. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor, aquellas cosas visibles e invisibles. Por Él han sido creadas, y aunque el hombre se jacte de ser alguien, lo cierto es que Dios es el único soberano de todo. Si algo bueno ocurre en sus vidas, gente asignará a Dios la gloria y será atraída al Dios que hace cosas maravillosas para gente tan marginada. Gente con talento, con pisco, está particularmente tentada por el pecado del orgullo y por lo tanto a menudo tropieza. La carrera no es siempre para los rápidos. Se me recuerda que no llego a parecerme a Jesús con mis propios esfuerzos. En mi debilidad pido a Dios lo que realmente necesito. Me tranquiliza el hecho de que no tengo por qué ganar toda discusión ni tener siempre la última palabra. Ruego por la ayuda que necesito para vivir lo mejor que puedo, pero darme cuenta que incluso en mi debilidad la gracia de Dios puede ser evidente. Dios no eligió filósofos, oradores, estadistas, ni hombres ricos, poderosos o interesados en el mundo para publicar el Evangelio de gracia y paz. A menudo el cristiano humilde, aunque pobre según el mundo, tiene más conocimiento verdadero del Evangelio que los que han hecho del estudio de la letra de la Escritura el objeto de sus vidas, pero que la estudian como testigos de hombres más que como palabra de Dios. Hasta los niños pequeños logran tal conocimiento de la verdad divina como para silenciar a los infieles. La razón es que Dios les enseña. La intención es que ninguna carne se gloríe en su presencia. Esa distinción, la única en la cual podrían gloriarse, no es de ellos mismos. Fue por la opción soberana y la gracia regeneradora de Dios que ellos estaban en Jesucristo por fe. Él no es hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, todo lo que necesitamos o podemos desear. Nos es hecho sabiduría para que por su palabra y su espíritu y de su plenitud y tesoros de sabiduría y conocimiento podamos recibir todo lo que nos hará sabios para salvación y actos para todo servicio al que seamos llamados. Somos culpables destinados al justo castigo, pero es hecho justicia, nuestra gran expiación y sacrificio. Somos depravados y corruptos, Él es hecho santificación. La fuente de nuestra vida espiritual, de Él, la cabeza, es dada en su cuerpo por su Espíritu Santo. Estamos esclavizados y nos es hecho redención, nuestro Salvador y Libertador. Donde Cristo se ha hecho justicia para un alma, también es hecho santificación. Nunca absuelve de la culpa del pecado sin liberar de su poder. Es hecho justicia y santificación para que al final sea hecho redención completa. Pueda liberar el alma del ser de pecado y liberar el cuerpo de las cadenas del sepulcro. Esto es para que toda carne, conforme a la profecía de Jeremías, pueda gloriarse en el favor especial, en la gracia absoluta suficiente y la preciosa salvación de Dios por medio de Cristo. La predicación debe tener como objetivo desarmar al pecador de toda su vanagloria. Se debe destruir sus pretensiones, llevar cautiva toda vanagloria y títulos académicos a la gloria del Calvario. El orgullo corona a los impíos. Cuando se juntan en una fiesta es para hacer alarde de sus posesiones y metas en la vida, sin tener en cuenta a Dios. Cristo sabe que el hombre por su caída siempre busca lo terrenal y lo pasajero. Él, tratando de restaurar al hombre a su estado primitivo, habló en contra de buscar la gloria perecedera que el hombre da. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Al joven rico
Trató de despojarlo de su autosuficiencia y presunción que tenía en guardar los mandamientos de Dios, para así llevarlo a la fe en él y su obra expiatoria. Pero las riquezas estaban bien arraigadas en el corazón del muchacho. Así, no queriendo dejar su posición y rango en la sociedad, terminó desechando el verbo humanizado, el cual iba a restaurarlo por toda una eternidad. Cristo habló continuamente en contra de la confianza en las riquezas y de la confirmación de la existencia del infierno. La prosperidad propone que si sus seguidores le sirven a Dios con pasión y obediencia y siembran las suficientes ofrendas, cosecharán buenos resultados en sus finanzas y salud. Pero la evidencia bíblica no lo respalda. Pablo y los apóstoles nunca predicaron este pseudoevangelio. Ellos no eran predicadores de riquezas, sino de Cristo Jesús, aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. La promoción de esta filosofía mundana se mira en todos lados. Nunca en la historia de la iglesia, como en el día de hoy, los púlpitos han sido lugares para inventar historias y hacer mercadería de la gente contándoles historias sobre proyectos que nunca se han empezado. Como que muchos han salido por amor a su propio nombre y vanagloria, y no por amor al nombre que es sobre todo nombre, sean principados o potestades o reyes de este mundo, pero el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos. Aquí se encuentra una vez más el evangelio bíblico y el evangelio del hombre por el hombre y para el hombre. El evangelio bíblico es de Dios, por Dios y para Dios. Es decir, Cristo es el evangelio y por él somos salvos de la ira del Padre. Propiciación. Y en Cristo, por Cristo y para Cristo, somos vistos como justos delante de su sagrada presencia. El evangelio consiste en que Dios, para la gloria de su nombre, se propuso en su eterno plan salvar a algunos para demostrar su misericordia y soberanía, sin ver nada meritorio en el hombre. Si el hombre se quiere gloriar, que se gloríe en su pecado. El hombre no pone nada excepto su pecado. Nadie en la Biblia es considerado como alguien que es digno. Todos son indignos según la Sagrada Escritura. La Biblia enseña constantemente la inhabilidad del hombre y su esclavitud al pecado. Pero la Biblia también enseña la habilidad de Dios para salvar al hombre del pecado inherente en su naturaleza humana y del poder cautivador del enemigo. Todo lo que Dios hace en la Biblia se le puede llamar salvación. Los relatos bíblicos manifiestan que la gloria de Dios se impone sobre el hombre, pero no solo sobre los hombres, sino también sobre los imperios del mundo. Por esto, no se puede afirmar la soberanía completa de Dios y afirmar el libre albedrío del hombre y libertad humana, como que Dios sea una criatura movible, convirtiendo al ser humano mortal, pecador, perecedero, vil, necio, soberbio, orgulloso, indigno, miserable y repugnante, en un rey que está sentado en el trono dirigiendo los eventos y hasta su propia vida. El pecador no tiene nada con que impresionar a Dios. Lo que el apóstol detalla es la debilidad de los instrumentos que el Señor emplea y seguirá empleando para llamar a los perdidos. Toda la historia de la expansión de la iglesia es una victoria progresiva de los ignorantes sobre los eruditos, de los humildes sobre los arrogantes, de los vencidos sobre los vencedores. Dios ha escogido aquello que a los ojos del mundo podría llamarse insensato, aquellos que andando antes en pecado ahora han sido liberados para avergonzar y mostrar lo vergonzoso de la sabiduría humana, y aún los que reconocen su debilidad ante el mundo son usados por Dios para desnudar y avergonzar a los poderosos. Hay una realidad que pocos han entendido. La obra de Dios no la realizan personas extraordinarias, sino personas ordinarias comprometidas con Dios. El ser humano está lleno de excusas y temores. No soy nada, no tengo dones. Muchas veces he fracasado en mis intentos de servirle a Dios. ¿En verdad Dios quiere usarme? Estas son las mismas preguntas que se han hecho las personas a través de los años, siglos y milenios. Hoy la respuesta sigue siendo la misma y la encontramos en la palabra de Dios. Él usó a Moisés, un hombre indeciso, que no era capaz de expresarse y que no se consideraba el más apto para cumplir con el propósito para el cual Dios lo estaba llamando, dirigiéndose al lugar de donde había huido 40 años atrás por asesinar a un hombre y liberar a su pueblo. Siglos más tarde usó hombres comunes, pastores de ovejas, pescadores, recaudadores de impuestos, quienes realizaron su obra y registraron sus palabras. No olvidemos que un carpintero y una joven muchacha criaron a su hijo. Esta es la forma en la cual Dios actúa. Aunque hoy tengamos a nuestro alcance métodos masivos y espectaculares como medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales, etc., sigue siendo la gente ordinaria la que hace posible que estos medios extraordinarios funcionen. Podría ponerse en riesgo la transmisión de un evento en vivo si el electricista no se asegura que el enchufe donde se conectan los servidores web funciona correctamente, o si la secretaria olvida enviar los permisos legales para efectuar un evento donde se predicará un concierto o cualquier evento. Pero miremos bien, porque si no se cumple con las normas legales, pues de pronto el evento donde se predicará la palabra de Dios y se compartirá el evangelio no se podría efectuar. Durante miles de años Dios ha utilizado a personas ordinarias como tú y como yo. ¿Por qué habría de detenerse ahora?
La próxima vez que te preguntes, ¿desea Dios usarme realmente? La respuesta es un profundo y enfático sí. Se buscan personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria. Hoy queremos la aprobación de los sabios, queremos ser fuertes, queremos la bendición y los beneficios de los poderosos. No queremos anular lo que es, sino participar en él. Pero es mucho mejor gloriarse en el Señor Jesús. Mira lo que Dios nos ofrece si nos humillamos para aceptarlo. Sabiduría de Dios, justificación, nos perdona y restaura nuestra relación consigo. Santificación, nos hace puros. Redención, paga el precio necesario para rescatarnos del castigo por el pecado. Unión con Cristo. ¿Es por casualidad que no escuchas muchas prédicas sobre estas cosas? Muchos creen que no se aplica a este mundo tan sofisticado y no quieren saber nada de ellas. Muchos cristianos no saben lo que significa ser justificado. Vivimos en un mundo que piensa que es muy sabio y llena el internet con su sabiduría, pero Dios quiere destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de los inteligentes. Hay muchos eruditos y filósofos con sus consejos sobre cómo vivir. Muchos de ellos están en la televisión e internet y otra vez los cristianos acomodan el evangelio a sus enseñanzas. Muchos cristianos están casi avergonzados de la Biblia. Piensan que es anticuado y fuera de moda. Así que no predican mucho de ella. Algunos cristianos lo hacen peor, usando traducciones de la Biblia con palabras anticuadas. Los judíos pidieron señales, como mucha gente actualmente quiere milagros, o alguna evidencia de que el mensaje es verdadero y funciona en la vida diaria. Los gentiles buscaron sabiduría y todavía quieren la sabiduría del mundo, pero Dios ha convertido en locura la sabiduría de este mundo. No es posible conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Es cierto que Dios quiere confirmar su palabra con señales y prodigios, y es cierto que se encuentra la sabiduría más profunda en la Biblia, pero Pablo nunca perdió el enfoque del mensaje de la cruz. El mundo desprecia el mensaje principal del Evangelio, Cristo crucificado. Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la habilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Que Dios te dé una visión clara de lo que está sucediendo en tu iglesia y en tu vida. Más que nunca este mundo necesita a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo de la Biblia. Para el creyente, el poder de Dios y la sabiduría de Dios es una persona, el Señor Jesucristo. No es un método complicado de vivir o la tecnología del mundo, sino una relación íntima con el Hijo de Dios. Hemos perdido el poder del Evangelio porque queremos acomodarnos al mundo. No tenemos que fabricar apariencias de poder, como es común en muchos cultos cristianos. Tú verás el poder de Dios para salvar, liberar y sanar si vuelves a lo que Dios ha ordenado. Por eso, evalúa hoy tu vocación. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque nuevamente, Señor, nos acudes, Padre misericordioso, a evaluarnos, Señor, realmente quiénes somos y cómo andamos en tu palabra. Papito Dios, una vez más, Señor, nos recuerdas que debemos caminar tras las pisadas de Jesús y no tras las pisadas del mundo. Gracias, Padre bueno, porque nos exhorta, Señor Padre misericordioso, a vivir el verdadero evangelio, a vivir un evangelio puro, un evangelio donde realmente tomamos de base tu palabra, donde realmente caminamos de la mano de Cristo, donde nos dejamos, Señor, guiar por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa cómo está tu vocación. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan también escucharla. Y si sientes que necesita palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Escúchala y si sientes, tómala y compártela. Buen día.